Hola y bienvenidos al programa de ¿Quién soy yo? Hoy estamos esperando la gran fiesta de San José y estamos en el año de San José, proclamado por nuestro Papa Francisco. Y como hermana de San José, yo estoy muy feliz y les recomiendo tus imágenes favoritos del santo. Este es el mío, mi favorito, porque viene de México. Es artesanía de México. Entonces, pensamos en empezar con algunas frases respecto a San José que nos indican algunas de sus características. San José fue llamado por Dios para servir directamente a la persona y misión de Jesús mediante el ejercicio de su paternidad. Entonces, recemos por San José, que tuteló santamente en todo momento a la familia de Nazaret. Te pedimos que así proteja y defienda ahora con su celeste patrocinio a nuestra iglesia. Y para que San José, que se unió castamente en verdadero matrimonio con la Virgen María, ayude a los esposos cristianos a formar un hogar en el que brille siempre el amor de Dios. Que San José, que presentó al niño Jesús en el templo, ilumine a los sacerdotes para que vivan con devoción los misterios que celebran. Que San José, que contempló el amor que irradiaba la humanidad de Cristo, nos ayude a descubrir la exigencia del amor que nos lleva a poner toda nuestra vida al servicio de Cristo y los demás. Y que San José, que instruyó a Jesús en la ley y le enseñó un oficio, acompañe a los padres y educadores para que conduzcan a los niños y jóvenes al encuentro con Cristo. Todo eso recemos al Señor. Escucha la oración de tus hijos, oh Señor. Amén. Amén. Entonces, en estas oraciones podía ver algunos de los gloriosos características de nuestro santo patrono San José. Y hoy nuestro tema va a ser respecto a quién es San José para ti. Y pensamos en su rol en la familia. Aquí entre nosotros tenemos una mamá y dos papás de familia. Bernardo y yo tenemos nuestras vocaciones y en mi caso de ser hermana de San José. Y yo creo que para mí su amor al prójimo es lo que más me admiro y que su servicio a la señora y al niño Jesús era su rol de servir más alto. Y para mí servir es imitarlo a San José. Entonces, yo quería preguntarlos a Guillermo y Jorge, tal vez empezamos con Guillermo. Para ti, ¿quién es San José? Sí, es una pregunta muy profunda. ¿Quién es San José para mí? Y pues bueno, San José obviamente es el padre putativo de Cristo y todo lo que te dice la teología y la historia, pero a veces también tiene uno sus propias distracciones particulares. De hecho, a mí me encantaría, con aquello que soy diseñador antes que otra cosa, hablar primero de la iconografía de San José, para después hablar del papel de José de cara a Cristo. Yo sé que todos pensamos siempre cuando vemos a un niño chiquito y que la expresión al menos aquí en México es que está que te lo comes a besos. Y cuando el tío llega a la adolescencia te preguntas ¿y por qué no me lo comí? ¿Te imaginas eso en San José? Digo, obviamente Cristo debe haber sido un adolescente ideal,
pero también José, que es muy, muy, muy humano, pues debe haber tenido sus ratos, sus buenas y sus malas. Y yo a José me lo quiero imaginar, pues no diría como yo, porque más bien yo quisiera ser como José, que esa es un poco la idea de la devoción a los santos, ¿no? Para comenzar me gustaría entonces hablar de la iconografía de San José. Me fui a sacar el nacimiento y decir, qué bonito es la Sagrada Familia y hasta dónde podría ser la mía parecida a esta, con todos los inconvenientes de que Jesús era hijo único, lo que tú quieras. Pero el pobre de José, como que la iconografía nos lo tiende a pintar viejito en el momento del nacimiento. Y uno dice, ¿sería realmente viejito? O nos lo pintan así solamente con la intención de salvaguardar la virginidad de María. José debe haber sido un chico, pues no muy mayor que María en el momento de que se enamoraron y que se conocieron. Y José, como buen judío de la época, tenía la ilusión y la intención de muchos, muchos hijos, que para el judío es casi una obligación. Y qué fe enorme tuvo que haber tenido y qué apertura sobre todo a Dios, a Yahweh, para aceptar eso. Entonces, ¿quién es José para mí? La primera respuesta sería un hombre de fe, pero una fe vivida, no una fe sentida, o en todo caso una fe consentida. Es decir, creo en Dios, Yahweh para él, espero sinceramente la venida del Mashiach, del Mesías, y me cuesta trabajo, caray. Es decir, imagínate tú si fueras José y te viene María diciendo de qué crees, sorpresa, que viene un crío y que no es tuyo. Es decir, la reacción de José es más que natural. Y en ese sentido creo que es fácil incluso hasta identificarse con el bueno de José. Por otro lado, José siempre aparece en la sombra, que quizá para mí es la enseñanza principal de San José. San José no es protagonista, pero si no hubiera San José, no habría vida de Cristo. Los 30 años de vida oculta de Cristo que no aparecen, ¿cuántos años habrán estado a la vera de José? Realmente no sabemos si Jesús tenía 21 o 31 años cuando Jesús murió. Pero José parece ser en la vida de Cristo, perdónenme la analogía, para que mi camisa funcione, la manga tiene que estar cosida al resto de la camisa, pero el hilo que la une no se ve. Esa es un poco la figura de José en la Sagrada Familia. Es indispensable, pero no es protagónico. Y creo que esa es una de las cuestiones más importantes que a mí como padre de familia me enseña. Normalmente en la casa, en la cultura, nosotros recibimos la fe por la mamá. Aprendemos a hablar con la mamá. Nos hicieron caballito trotador en las piernas de mamá. Pero el papá necesita estar siempre allí. Es una presencia que si no está, hay algo que falta. Y así es José. Es siempre una presencia callada, pero muy profunda. Pensemos, por ejemplo, que José es el que le enseñó a Cristo a ser hombre. A Cristo que lo vemos en su divinidad humana, ¿de quién lo aprendió sino de José? Cristo que es un hombre trabajador, ¿de quién lo aprendió sino de José? Cristo que tiene muchísimas analogías de la vida práctica. A José nos lo pintan siempre como carpintero. Parece que en realidad era una especie de mil usos, es decir, como un maestro de obras, albañil, carpintero, etcétera. Y muchas de las analogías de Cristo parecen provenir del contacto directo con el trabajo ordinario. ¿De quién lo pudo aprender sino de José? En ese caso, podemos decir, ¿quién es José para mí? Pues primero, modelo de padre de familia, y segundo, modelo de hombre que me puede servir incluso en mi identificación como varón. Y finalmente, sí me queda una duda. ¿Por qué no hay reliquias de San José? Igual y digo una herejía, ya me corregirás esto, Janis. Pero no será porque José, lo mismo que María, ya también Cristo lo resucitó. Me gusta pensarlo y decir, José es una presencia que puede estar conmigo, tanto como Cristo, tanto como María.
y no olvidar que José es casi, después de la Santísima Trinidad y de la Santísima Virgen, el modelo de santidad por antonomasia. Espero haber contestado su pregunta, sister. Perdón. Sí, muy bien. Y eso me recuerda de nuestra espiritualidad como hermanas de San José en las dos Trinidades, la Trinidad eterno y celestial y la Trinidad de terreno, que es la familia sagrada. Y que es otro de los cuadros típicos del barroco, tanto español como novohispano, como portugués, y por eso también existe en Brasil. Poner arriba en esta dirección el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y el Hijo, y en esta dirección a la Sagrada Familia. Sí. Gracias, muchas gracias. Y Jorge, ¿qué tal? ¿Qué puede contarnos sobre San José y tu impresión de él? Gracias, Sister Yanis. La verdad es que Guillermo me quitó varias ideas, debo de confesarlo, entonces tuve que reestructurar todo al momento. La realidad es que cuando estaba hablando, estaba pensando en un libro del padre, si mal no recuerdo, Javiere, que habla sobre la vida de Santa Teresa de Ávila. Y en mucho de su gran fundación, hubo un momento que cuando fue a un convento, se encontró que estaba ella, por decirlo así, la fundadora o la reformadora, estaba la superiora saliente y la superiora entrante, y no sabía cómo reaccionar, sobre todo por el tema de la humildad, de la dirección, de la obediencia, etcétera. Y lo que hizo fue que puso en medio de del lugar donde estaban, puso varias sillas, y en el lugar principal puso un cuadro de San José. Y creo que siguiendo un poco con la idea de Guillermo, de que todo lo que tuvo que haber aprendido el niño Jesús de San José, es curioso, pero yo es algo que ahorita con mi hijo trato, o mejor dicho, veo todos los días, que él de una de otra forma trata de imitarme en todas las cosas que hago. Hoy me puse a cortar un par de ramas y agarró un serrucho de bebé, le hizo así, lo prendió y se puso a cortar. ¿Cuántas cosas habrá copiado Jesús de San José? Y no me refiero únicamente a cosas físicas, perdón por el ruido, eso también lo aprendió de mí. Pero ¿cuántas cosas tuvo que haber aprendido de San José en cuanto a responsabilidades o virtudes? El trabajo, la honestidad, la sinceridad, la gratitud, el trabajo bien hecho. Y querámoslo o no, pues Jesús tenía que ver a San José por ese rol paterno. ¿Y quién tuvo esa gran responsabilidad? Pues San José. Y aquí entra mucho el tema de la humildad, como decía Guillermo, ese San José oculto, que querámoslo o no, siempre está como que a distancia del protagonismo del niño y también un poquito a distancia o acompañando en el protagonismo de la madre, y va acompañando, viendo desde su lugar. Pero a mí alguna cosa que siempre me ha llamado la atención y que me ha maravillado es la gran responsabilidad de San José en su misión. O sea, no se le pidió, pues, sácame una universidad, o ayúdame en este trabajo, o ayúdame en aquello, o funda unos ejercicios espirituales, o pongan ustedes la idea que quieran. Les pidió Dios nuestro Señor que cuidara, si me permiten decirlo así, los dos pilares más importantes de la historia humana: Jesucristo, nuestro Redentor,
y también el gran protector de Jesucristo, es decir, a su madre. Si yo tengo que tomar esa responsabilidad de saber que tengo un hijo y que tengo que dar la cara y tengo que ser un ejemplo para él, cuánto más sabiendo que este hijo es hijo de Dios y que no nació por casualidad o por coincidencia o porque le latió, sino porque venía a redimir a la humanidad y a su madre. Es decir, si de por sí nosotros podemos ver nuestro trabajo, nuestra responsabilidad como algo abismal, ¿cuánto más para él? Porque en el caso de María, pues sí, María es la madre de Jesús, pero la humildad y la generosidad de San José de cuidar a María y a Jesús, sabiendo que no es madre de Jesús, pero que juega un papel fundamental en la historia de la salvación, pues creo que cualquiera ya se podría estar muriendo de nerviosismo, ¿no? Y él, pues, si de María se habla poco, o si María habla poco, San José habla menos. Entonces, su vida no fue hablar, sino hacer. Su vida estuvo siempre estar al lado de Jesús, al lado de María, hasta que nos dejó, o hasta que murió, así le hizo la mamá de Daniel, acompañándolo, enseñándole a ser un hombre de bien. así le hizo. Y es para mí la gran enseñanza, el gran misterio, el gran agradecimiento que le tengo a San José, porque lo tenemos que ver no nada más como el papá de José, sino el protector, el responsable, el que de una u otra forma en esta tierra fue un gran modelo para que pudiera afrontar pues toda su vida terrenal a San José, al niño Jesús. Gracias, Jorge. Gracias. Yo pienso en los padres que tenemos como clientes en Casa San José, estos padres inmigrantes que vienen acá con nada. Y lo que es su primera preocupación es proveer para la familia, que sea sus papás de él o su propia familia, mamá de los niños, de los hijos suyos, y que techo y comida por ellos se preocupa mucho, y eso es una compromiso que admiro, y que el mejor ejemplo de eso para nosotros es San José. Marina, tú como mujer, como mamá de familia, ¿qué es tu relacionamiento con San José? La figura de San José me encanta. Cuando me dijeron que íbamos a hacer un programa sobre San José y lo que significa para mí, me puse a pensar que hasta que yo fui madre, hasta que tuve hijos, podría decir que soy capaz de poder entender un poquito más a San José. Y San José me encanta llamarlo el guardián de la familia, como dijeron Jorge y Guillermo, el protector, el guardián de la familia. Porque como sabemos, una familia en la familia se compone de la madre, el padre y los hijos. Pero yo no creo que uno pueda entender ese papel hasta que tiene uno sus propios hijos. Ahora puedo entender mejor a mi papá, porque es algo tan natural que el hombre tenga esa necesidad de proteger a la esposa y a los hijos, ser el proveedor, pero esa es la imagen que tenemos, tal vez es como la imagen tradicional, y en estos tiempos sabemos que es tan importante un padre en la formación de los hijos como la madre. No, siempre hemos tal vez pensado, como decía Guillermo, que la madre es la que le enseña a ser tierno, tal vez a rezar, pero me estoy imaginando a San José
llevando a Jesús a la sinagoga, enseñándole a cómo a leer la Torá y todo lo que se debía de hacer, porque eran los hombres los que llevaban al niño a la sinagoga. Eran los hombres los que les enseñaban el oficio para poder ganarse la vida. Entonces, cuando empiezo a pensar en San José, pienso en mi propio padre, todo lo que tuvo que sufrir mi papá, y tenía que hacer muchos sacrificios, pero los hacía con mucho amor porque era por sus hijos. Él se sacrificaba, iba a trabajar porque quería, lo hacía por nosotros. Hasta ahora que tengo hijos puedo comprender eso. Pasa un poquito pensando en la Sagrada Familia. Es increíble que Dios quiso darle a Jesús un padre y una madre, porque sabía que lo importante que se necesitan las dos figuras, que importantes son en la familia tener una madre y un padre. Pensaba mucho también en todo lo que, como decía Guillermo, la relación de José con Jesús. Siempre la vemos mucho como que en películas, la de José con María, no sé, en lo poquito que nos dice el Evangelio, cuando le dice hagan lo que Él les diga, esas poquitas palabras que sabemos. Hay una parte en la vida de Jesús, cuando iban al templo de Jerusalén y Jesús era adolescente, que se pierde en el templo, y me impresiona cuando le pregunta a María, y no es José no es el que le reclama, es María la que habla. Le dice, te hemos buscado, estamos preocupados, y contesta Jesús, no sabían que tenía que hacer las cosas de mi padre. Siempre me impresiona que José estaba consciente de que él era el padre adoptivo, y a mí me da una enseñanza. También mis hijos pues no son mi propiedad, digamos que Dios me los ha dado, es un don, pero no son míos, o sea, solamente los ha puesto en mis manos de esa manera como a José. Y él fue muy consciente de eso, primero de su responsabilidad como padre. Estoy segura que nunca le faltó nada a la Virgen María y a Jesús, pero también de saber su lugar. Y a mí me impresiona mucho su valor, también su fe sobrenatural. Si Dios le concedió a José esa fe enorme en los sueños, cuando Dios le hablaba a través de sueños y le decía, José, acepta a María, José, ahora toma al niño y para protegerlo tienes que ir a otro lugar. Y toda esa fe de José en los sueños donde le hablaba a Dios, a mí me enseña a de verdad estar atento a todas las veces que Dios me habla. Tal vez no es en un sueño, pero me habla de muchas maneras y me dice, atento, tienes que hacer esto para proteger a tus hijos. También esos sueños que José interpretaba me hace mucho pensar a mí como madre y a mi esposo. Si nosotros sabemos qué sueños tienen mis hijos, los conozco, tienen algún sueño, algo necesitan, entonces también estamos muy atentos a los sueños de lo que necesitan nuestros hijos. Así me imagino que era José. A mí me enseña muchas cosas José, a ser un hombre de fe, un hombre valiente, una persona de mucho amor, aunque no lo digan, se ve que trataba con mucho amor a María y a José, pero también qué importante es la familia. Me imagino esa vida en Nazaret, y también como dijo Guillermo, yo ni siquiera me llego a comparar con ellos, pero como me gustaría tener una familia así, sencilla, unida, sin distracciones. Siento que ahora tenemos demasiadas distracciones en la familia, pero estoy segura que José se daba el tiempo de trabajar y tener el tiempo para estar con ellos, para gastar su tiempo con la familia. Y necesitamos papás que también ahora tengan tiempo de jugar con sus hijos, de platicar con ellos. Es importante que salgan, trabajen y el sustento que sostengan a la familia, pero el tiempo que dedica el papá en comunicarse con sus hijos,
escuchar lo que le tiene que decir los hijos. Me imagino que si era con José y es lo que necesitan ahora las familias. Otro ejemplo lindo de San José. Gracias, Marina. Oh, te cortó. Te corté. No, sister. Gracias. Eso también me recuerda de mi papá cuando yo era niña en la escuela católica con hermanas de San José como mis maestras. En ese entonces, en los Estados Unidos, todo niño católico aprendía de memoria el Catecismo de Baltimore. No sé si ustedes han oído del Catecismo de Baltimore. Baltimore era la cuna de la fe católica en los Estados Unidos. Y los obispos de allá publicaron un catecismo. Y mi papá se sentó en la mesa conmigo con catecismo en mano, preguntándome las preguntas, y yo tuve que dar la respuesta correcta a todas las preguntas. Esta es una memoria linda mía de mi infancia. Yo imagino que José era igual de preocupado por sus enseñanzas de su hijo en la fe judaica. Bernardo, ¿tienes algo que contarnos sobre San José para ti? Saludos a todos. Yo sacaría solamente 3 cosas. La primera es, qué importante es meditar las oraciones que la iglesia nos propone, ¿no? Usted comenzaba con una oración quizás muy simple, muy sencilla, sobre San José, y creo que todos hemos podido descubrir todas las implicaciones que San José tiene en nuestra vida. Entonces, número 1, no hay que repetir solamente verbalmente las oraciones que la iglesia nos propone, ¿no? Hay que meditarlas porque vamos a encontrar muchísimas luces al respecto, ¿no? Y entonces tenemos un San José que ilumina la vida cotidiana, pero que santifica la vida cotidiana. Y eso me parece que es fundamental. Alarga la santidad, la vocación a la santidad para todos nosotros. No es algo que deja solamente para los que tienen algún compromiso de vida religiosa. Entonces, San José nos ayuda, confecciona que cada una de nuestras acciones sean motivo de santificación. Y me parece también, es una interpretación demasiado libre, quizás demasiado poética, pero creo que San José también recibe un regalo de Cristo con el sacramento del matrimonio. El sacramento del matrimonio es el único sacramento de la iglesia en el que los humanos que lo reciben, las personas que lo reciben, tienen que hacer algo para que sea realmente un sacramento. Si el Padre te perdona los pecados, son perdonados. Si el Padre te da la unción, tienes la unción. En el caso del matrimonio, y creo que gracias a San José, como un regalo muy especial de Cristo, hasta que los esposos se unen, es decir, aceptan la vida, aceptan a Jesús, el matrimonio se consuma. Entonces, creo que tenemos que dejar de ver a San José como un personaje más de nacimiento nada más, de ornato, y ver toda esa trascendencia que el Papa Francisco nos pide que reflexionemos. Lo hemos dicho varias veces, el Papa Francisco nos manda a la acción. Juan Pablo II gana rating, Benedicto nos explica las cosas y Francisco nos pide que salgamos a la calle. Y creo que San José es quizás uno de esos banderazos de salida más importantes, más interesantes. Reflexionar entonces las oraciones que la iglesia nos presenta, porque nos van a llevar muy, pero muy lejos. Muchísimas gracias, Bernardo. Déjame concluir con una imagen de San José que tenemos en la entrada de nuestra casa central, y es la muerte de José. Y cuando era joven y entré en la congregación, cómo me espantó esa imagen de José muriendo en brazos de María y con José tocándola en la cabeza y en el hombro, con Jesús tocándolo. Y decimos que Él es patrón de la muerte feliz, porque en brazos de Jesús y María se murió. Entonces,
Pedimos también que todos nosotros entregamos nuestras vidas a Jesús y María y siempre vivimos con ellos para gozar la eternidad con ellos. Muchísimas gracias a ustedes y a nuestros presentadores y también a ustedes que nos escuchen. Gracias. Sí, es que me ha venido una última idea con lo que acaba de decir Sister Janice de José como patrón de la buena muerte. En Nazaret hay un convento de monjas francesas, no recuerdo qué tipo de monjas son, pero encontraron un terreno que fue carísimo. Y cuando le preguntó a los beduinos que se lo vendían porque es tan caro, dijeron porque aquí está la tumba del justo. Después de muchos años, labrando la tierra, se les vino para abajo la tierra y encontraron una tumba de época herodiana justo abajo y encontraron una tumba muy bien conservada, parecida a la de Cristo, con una piedra redonda y tal, y no hay prueba que lo diga, pero a los de Nazaret y ya de turistas les gusta creer que esa pudo haber sido la tumba de José. José, patrón de la buena muerte, y que se conservara una tumba vacía como la de Cristo, en la que una vez que encontraron la tumba, la encontraron como nueva, no encontraron. Y lo que sí es que se le llama la tumba del justo. Y justo en la mentalidad judaica es precisamente el que vive de cara a Dios y cumple en su vida la voluntad de Dios, la ley de Dios, y por ende, después de que cruce el umbral de la esperanza, obviamente será recibido en el paraíso. Wow. Qué lindo, Guillermo, gracias. Gracias a todos.